Es tiempo de que tú comprendas que tienes que abrir tu corazón. Porque le voy a decir algo, no importa lo profundo, no importa lo bajo que haya caído el hombre. Si el hombre entrega su vida a Cristo, Cristo la limpia. Y no solamente la limpia, sino que Cristo agarra y borra todos sus pecados. Y cuando borra todos sus pecados, dice la palabra del Señor que Dios lo tira al olvido, a lo más que una gran bendición siempre poder compartir con ustedes lo que es un momento de la palabra del Señor. Y en este día me gustaría tratar un tema que es de sumo interés para estos tiempos. El tema que traemos se titula Bajo Presión. Ese es el tema que traemos para tratar en este día. Y antes de iniciar con este tema, me gustaría invitar a alguien a que se anime a compartir, a comentar y también a ser parte de este gran movimiento, de esta gran plataforma que se encarga de expandir el reino del Señor. Sea una o dos personas que podamos llegar, nos sentimos muy, pero muy bien, ya que sabemos que estamos cumpliendo con el propósito de predicar este evangelio. Y sin más preámbulo, me gustaría ubicarme en la Biblia, en Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 13. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 13. Ese es el verso que me gustaría exponer en este día. Si alguien tiene Biblia, puede buscar y se parte conmigo de este momento de la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 13. Las palabras van a ser leídas bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen así la palabra. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Escuche lo que dice el verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, los cuales yo soy el primero. Escuche el verso 16 y preste mucha atención. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de lo que habrían de creer en Él para vida eterna. Amén y amén. Miren, hermano, hablar del apóstol Pablo es hablar de un personaje muy peculiar en la Biblia. Es hablar de un personaje que casi todo hemos leído algo sobre Pablo. Pero si hacemos una pequeña reseña histórica del apóstol Pablo, nos damos cuenta que cuando Pablo se da a conocer en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos acontece algo con un hombre llamado Esteban, un hombre que era conocido como un hombre justo, un hombre que conocía del Señor y se encargaba de ministrar la palabra de Dios. Y dice que este hombre fue llevado a juicio y luego de ser llevado a juicio, dice que más adelante la historia, que este fue el primer mártir de la historia cristiana. Y cuando yo veo esto, me doy cuenta que al leer la lectura del libro de los Hechos, dice que Pablo participó cuando se estaba apedreando a aquel hombre llamado Esteban. Y dice que él cogió parte de la ropa de Esteban también. Es decir,
Él estuvo presente. Y no solamente, sino que también el apóstol Pablo, dice la palabra claramente, que Pablo fue y pidió una carta. La carta que Pablo pide es con la intención de que se le diera libertad de ejecutar a cualquier cristiano que él encontrara. Para ser más específico, cualquier persona que profesara que Jesús es el Señor y que se levantó de los muertos. Dice que Pablo, su compromiso en ese momento llamado Saulo, era exterminar a esta persona. Y dice que Pablo tuvo un encuentro con el Señor. Dice, camino a Damasco, Pablo yendo de cacería en busca de los cristianos. Dice que Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Ahora, cuando nosotros hablamos esta pequeña biografía de Pablo, también no estaría de más explicar que Pablo no es un personaje cualquiera. Dije que es un personaje muy peculiar. Todos nosotros sabemos que el apóstol Pablo escribió 14 libros de los que pertenecen al Nuevo Testamento. Ustedes saben que el libro del Nuevo Testamento tiene 27 libros. Y dentro de esos 27 libros, Pablo escribió más del 50%. Es decir, Pablo escribe el 50% del Nuevo Testamento más un libro. Eso es incluyendo un libro que es conocido como el libro de Hebreo. Entonces, a la hora de nosotros hablar de Pablo, no estamos hablando de una persona cualquiera. Pero hay algo aquí muy interesante que me gustaría dar a denotar. Y es que el apóstol Pablo, cuando habla en Primera de Timoteo, presenta su carátula como alguien muy pecaminoso. Alguien que es conocido como el tipo de persona que entiende que para este tiempo es un asesino, es un sicario. Entonces Pablo, como salía a matar a los cristianos, es conocido como un sicario dentro de la Biblia. Ahora, Pablo tiene una gran oportunidad de tener un encuentro con Dios y de Dios tumbarlo del caballo para que él tuviera esa revelación de quién era Cristo y que al que él estaba persiguiendo o a lo que él estaba persiguiendo eran gente que servían al Señor Jesucristo. Y es interesante ver que muchas veces nosotros nos desenfocamos o pensamos que Dios no nos puede dar la oportunidad de nosotros ser ¿quiénes? Personas importantes dentro del Evangelio. Porque quizá venimos de un mundo de drogas, a veces las mujeres vienen de un mundo de prostitución, a veces hay personas que vienen de un mundo del sicariato, como era Pablo en el momento, quizá otras personas vienen de los engaños y siempre se están quejando y siempre están pensando que son las personas más malas de la tierra. Sin embargo, la Biblia presenta a un hombre llamado Pablo que aunque fue instruido bajo los pies o bajo el mandato, las enseñanzas de un sabio muy grande, pero que a pesar de que él estaba con estas instrucciones, Pablo era un hombre torpe. Porque Pablo pensaba que se la sabía toda. Sin embargo, estaba en un error. Y era que él estaba persiguiendo a Cristo, porque en el momento que alguien persigue a un cristiano, no está persiguiendo solamente a ese servidor, a ese evangélico, a esa persona que profesa la fe, sino que está persiguiendo directamente a Cristo. Por eso es que siempre yo he dicho que cuando nosotros peleamos en contra de la iglesia o peleamos en contra de un hombre de Dios o una mujer de Dios, estamos haciendo como el pleito del huevo y la piedra. ¿Cómo así? Que si la piedra le da el huevo, lo desbarata. Pero también si el huevo le da a la piedra, como quiera se desbarata. Es decir, lo mejor que una persona puede hacer es entender que Cristo quiere entrar en su corazón y abrir ese corazón y no hacerle la guerra a aquella gente que están sirviendo al Señor. Y dentro de la palabra, hay algo que Dios me ministra. Y es que quizá hay brujos, hechiceros, agoreros, personas que bregan con magia negra y esas cosas.
y hasta los que bregan con magia blanca. Y Dios le manda un mensaje y le dice, quizás tú no eres, quizás no tienes un pensamiento de hacer daño, pero está haciendo daño. Porque cuando alguien se deja manipular del enemigo, aunque diga que está haciendo lo bueno, está haciendo lo malo. Entonces, ¿qué mensaje Dios le da a esa gente que bregan con hechicería? Es tiempo de que tú comprendas que tienes que abrir tu corazón. Porque le voy a decir algo, no importa lo profundo, no importa lo bajo que haya caído el hombre. Si el hombre entrega su vida a Cristo, Cristo la limpia. Y no solamente la limpia, sino que Cristo agarra y borra todos sus pecados. Y cuando borra todos sus pecados, dice en la palabra del Señor que Dios lo tira al olvido, a lo más profundo del mal. Y cuando Dios me hablaba sobre este tema bajo presión, me hablaba sobre el tema bajo presión por la razón de que hay gente que a veces quieren venir a los pies de Cristo, pero por la presión social que pueden alcanzar, a veces no vienen a los pies de Cristo por el qué dirán, qué pueden decir de ello. Sin embargo, hay gente que no comprenden que la salvación es individual, que la salvación cada quien tiene que luchar por ella de una manera personal. Y hay gente que no entiende que hasta que Cristo no entre a su hogar, que hasta que Cristo no entre a su matrimonio, que hasta que Cristo no entre a su casa, sus hijos no van a cambiar. Porque hay luchas que son espirituales que nosotros como sacerdotes, los padres de familia, las madres, tenemos que enfrentarlo, pero es metiendo a Dios en nuestros hogares. Es metiendo a Dios en nuestro matrimonio. Porque a veces nosotros nos quejamos y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no está conmigo? No lo siento, no lo veo. Lo que sucede es que a veces nosotros nos dejamos llevar de la presión social. ¿De qué dirán si yo me convierto? ¿De qué dirán si yo entrego mi vida a Cristo? ¿De qué dirán si yo cambio de estrategia, de modo de vida? Porque hay gente que es tan claro que el único camino, que la salvación, que el único remedio, que la única solución se llama Jesús. Pero por la presión social, por la presión de que quizás ellos no vayan a pertenecer al gremio, no vayan a pertenecer al círculo de esta tierra o de un grupo de amigos que tengan que puedan decir algo, a veces no vienen a los pies de Cristo. A eso yo le llamo coger la presión de grupo, de los grupos sociales. Ustedes saben que mayormente la gente se desenvuelve en diferentes grupos. Hay gente que se desenvuelven en grupos donde todo el mundo toma café. Ok, eso no es un pecado. Hay otros que se desenvuelven en un grupo donde todo el tiempo se está hablando mentira. Eso es un pecado. Tú puedes tomar la decisión y ser diferente a ellos. Hay grupos donde solamente se habla de droga. ¿Qué hace una gente si no es drogadicta en ese grupo? Si tú no eres alcohólico, ¿qué tú haces en un grupo donde todo el mundo es alcohólico? ¿Sabes por qué a veces la gente está ahí? Para que digan que ellos están en la onda, de que ellos están en la moda. Pero a veces son infelices en medio de esos grupos. A veces no son felices, sufren depresión, tienen un vacío existencial dentro de sí. Y por la presión hay gente que han acudido hasta suicidarse, quitarse la vida. Hay gente que han tomado la decisión de agarrar y tomarse un veneno, de ahorcarse, de hacer cuantas cosas. Porque entienden que si no hacen las cosas como los demás, ellos no están bien. Pero su realidad es que necesitan a Cristo.
Es que necesitan que Dios entre a su vida. Porque aunque nosotros no queramos verlo, Cristo viene y viene pronto. Cristo viene a levantar una iglesia pronto. Cristo viene a levantar un pueblo pronto. Y nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados para que cuando Cristo venga, nosotros no vayamos con Él. Hay algo que yo siempre pienso. Cuando tú estás pasando por una enfermedad, o cuando estamos pasando por una circunstancia caótica, puede ser una baja económica, puede ser una baja de salud, puede ser una baja de que mi matrimonio no esté marchando bien, puede ser una baja de que un hijo haya tomado la decisión de irse por los caminos de la droga, de los atracos y cualquier cosa, cualquier baja. ¿Quién nos da la mano? ¿Quién está con nosotros? Le voy a decir, el único que no abandona al hombre, a la mujer, a nadie, se llama Jesús. Jesús es el único que siempre está con nosotros, a pesar de que nosotros no le somos fieles. Su fidelidad de Él hacia nosotros nunca cambia. Por eso es que tú ves a un Dios en el huerto del Edén que cuando llega, que no encuentra a Adán en el lugar donde acostumbraba a hablar con Adán. Dice que en aquel lugar, cuando Dios llega, dice: Adán, ¿dónde estás que no te veo? Dios sabe todas las cosas, pero tenía la costumbre de encontrarse con Adán en un lugar. Y dice que Adán le respondió a Dios le dijo: me escondí porque tuve miedo. Y eso es lo que infunde el pecado. Eso es lo que infunde la presión de nosotros no abrir nuestro corazón a Cristo por el qué dirán de las personas. Por el qué dirán mi familia, por qué dirá quizás a veces hasta tu esposo, tu padre, tu hermano, cualquier gente. A veces nosotros le damos la espalda a Dios y valoramos más lo que pueda decir alguien que lo que Dios pueda decir de nosotros. Las cartas de Pablo son conocidas como cartas paulinas. Algunas cartas llevan el nombre de persona y otras de iglesia. Por ejemplo, Timoteo, Tito, Filemón, Gálatas, Romanos, Efesios y demás. La primera que mencioné son nombres de personas. Ahora, de la cuarta en adelante, Gálatas, Romanos, Efesios y demás, son cartas que llevan el nombre de ciudades, de iglesias en específico. Y Pablo quizás era el hombre que menos calificaba para escribir el 50% del Nuevo Testamento más uno. Sin embargo, aquí se cumple lo que dice la Sagrada Escritura. Porque a los vil y despreciados del mundo, a esto eligió Dios para que sean los que avergüencen a los sabios. ¡Wow! Qué impresionante esto, qué impresionante. Un énfasis muy importante es palabra fiel y digna de ser recibida, dice Timoteo. Por todo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. A veces nosotros le ponemos como un obstáculo a Dios, es decir, cuando tú me quiste esto, yo voy a tus pies. Cuando tú hagas tal obra, entonces yo me convierto, porque yo no me voy a convertir para relajar contigo. Hermano, a Dios nadie lo engaña. Usted ni yo podemos engañar a Jesús. Ni usted ni yo podemos agarrar y decir, estoy haciendo algo bien cuando lo estoy haciendo mal y Dios no se va a dar cuenta. Hermano, Dios es un insapiente. No engañé, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso ciega. Pero escuche como dice aquí el verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todo.
cuando dice palabra fiel y digna de ser recibida por todo, aquí no hay una condición. Aquí solamente la única condición que puede ver es que el hombre no quiere abrir su corazón. Porque todo aquel que abre su corazón, Dios entra a él. Dios entra y sana. Por eso es que cuando la iglesia que aparece en el libro de Apocalipsis, que cuando dice la palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre, es que Dios no forza. Es que Dios no te presiona. Es que Dios no toma la decisión de que a ti te corresponde tomar. Dios permite que sea tú, que sea yo, que tomemos la iniciativa, que tomemos esa expresión de decir me quiero entregar a ti. Sin embargo, el diablo es todo lo contrario, que el Señor lo reprenda. Él entra aun cuando tú no le das la brecha, no le das la oportunidad, aun cuando tú no le das el permiso, no se lo brinda, aun cuando tú no le dices ven, entra. Él entra como quiera porque él es ladrón y salteador. Mi pregunta es, si tú mueres ahora mismo, ¿a qué lugar te gustaría ir? Eso es una decisión muy importante. Eso es una decisión pero muy importante. Y ahora mismo hay muchos cristianos que quizás están escuchando este mensaje, están escuchando esta enseñanza. Yo lo invito a que se animen a compartir a su grupo de familia, para que entiendan que Cristo viene pronto y viene a salvar una iglesia. Viene a salvar gente que abran sus corazones a Cristo. Que Él viene a libertar a aquella gente que le dicen a Dios, Señor, ya yo no puedo más. Hermano, es que a veces nosotros como que no queremos comprender. Hay un rapero muy conocido que habla algo muy interesante. No sé si él sabe lo que quiso decir, pero es muy interesante, que es Arcángel. Él dice que él sentía un vacío existencial. Y esta mañana tomé un momento para hablar con mi esposa y hablaba sobre este tema. Y hubo algo que yo di a relucir, que es un vacío existencial. Y cuando yo me puse a buscar esto y a investigar, me di cuenta que la gente que tienen vacío existencial son gente que no le encuentran propósito a la vida. Son gente que dicen, ¿para qué yo estoy vivo? ¿Cuál es mi propósito? Y cuando ven que no encuentran el propósito del por qué están vivos, toman la decisión de quitarse la vida. Toman la decisión de agarrar y hacer cosas que no deben de hacer porque son gente que no le encuentran propósito a nada. Y para que alguien tenga un vacío existencial, no importa que sea clase alta, clase media, clase regular, que sea baja clase, que sea como usted quiera dividir la humanidad. Porque tanto rico como pobre, muchos se han suicidado. Muchos se han quitado la vida. Muchos se han vuelto locos. Muchos están ahora envueltos en una depresión. ¿Sabe por qué esto? Porque el único que puede llenar ese vacío se llama Jesús. El único que puede llenar ese vacío y romper las cadenas de sentir que no valemos nada se llama Jesús. Y mayormente las personas que tienen dinero a veces viven la vida del payaso, que delante del público son felices, pero cuando van a su habitación son los más infelices que pueden ver. Pero hoy yo le vengo a ofrecer
a alguien a Cristo. Hoy yo vengo a decirle a alguien, si tú tomas la decisión de abrir tu corazón, Dios está dispuesto a entrar. Dios está dispuesto a romper cualquier cadena que tú tengas. Dios está dispuesto a libertar, a hacer cosas nuevas contigo. Pero Dios no te puede forzar. Dios no puede, no quiere que tú vengas a Él como si tú fueras un robot por decisión de Él, sino por tu decisión. Y conociendo la intención de Dios, dice la palabra, porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Por eso tú te vas a encontrar con un libro que dice, porque pensamiento de mal, de bien y no de mal, son los que yo tengo para vosotros. Pero para que esos pensamientos de Dios sean establecidos en la vida de cualquier persona, esa gente tiene que abrir su corazón. No podemos permitir que la presión nos invada y nos ciegue y no permita que nosotros veamos a Cristo, que no veamos a Jesús, que no veamos a Jesús muriendo en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos la oportunidad de elegir, de ir a estar con el Señor un día. Todos conocemos a Pablo como un hombre perseguidor de la iglesia. Y Pablo tuvo que encontrarse con Jesús en el camino. Y Jesús tener que tumbarlo del caballo para que pueda entrar en su propósito. Y yo creo que hay gente que Dios lo va a tumbar del caballo, tanto artista como panelista, personas famosos, actores de película, de novela, gente de la farándula. Dios le va a permitir una baja. ¿Sabe para qué? Para que ellos puedan ser salvos y puedan ser instrumentos de bendición. Es increíble. Una de las personas más famosas que tenemos hoy entre la palestra pública, de los jóvenes más influyentes, es un hombre que tiene que tomar obligatoriamente varias pastillas para poder dormir. Santiago Matías. Para muchos, él es un hombre fuerte, pero en el mundo espiritual este es un hombre débil, porque este es un hombre que ni lo más preciado que Dios puede regalar, que lo hace gratis, él tiene que comprarlo con pastillas. Y esto me da a entender a mí que no importa los millones que pueda llegar a tener una persona. Si Cristo no está en su corazón, esa persona es infeliz. Esa gente no es feliz. Porque la felicidad verdadera la brinda Cristo. Hay gente que tiene que entender que el dinero no lo es todo. Hay gente que dice, no, porque lo que pasa es que él es competitivo. Ok, yo mismo he dicho esto. Y quizás piensa mucho y por eso no concibe el sueño. Pero esto es más profundo que esto. Santiago está esclavo y necesita liberación. Y hay gente que lo ven como el gran influyente. Lo ven como el hombre fuerte, el hombre que tiene la plataforma, el network más grande aquí en República Dominicana ahora mismo de las plataformas de redes sociales. Sin embargo, este hombre es un hombre que tiene que comprar el sueño. Y si es así que yo voy a tener dinero, yo no lo quiero tener. Yo digo como aquel hombre, aquel proverbista que le dijo al Señor, Señor, no me dé tanta pobreza que yo venga y te maldiga, pero no me dé tanta riqueza que yo me olvide de ti. Dame lo suficiente para vivir. Pero a veces nosotros pensamos que porque alguien dé una sonrisa está bien. A veces nosotros pensamos
que porque alguien esté en un buen vehículo, que vive en una buena torre en el Naco, en la Churchi, en el centro de la ciudad, hablando de República Dominicana, es una persona que está bien. Hermano, esa gente no está bien. Hay unos que sí, unos que no. Pero nosotros nos llevamos de la presión. A veces nos llevamos de lo que vemos. A veces nos llevamos de que hay gente, hermano, que son tan débiles y se dejan influenciar tan fácilmente, que si sale un tenis hoy, si todo el mundo se lo está poniendo, aunque a ellos no les guste, ellos se lo ponen solamente para que digan que ellos están en la onda. Y lo que no saben es que están siendo víctimas de la presión social, del sistema. ¿Usted cree que Pablo es mejor que usted? No. Sencillamente tuvo un encuentro con Jesús. Y Jesús quiere que tú tengas un encuentro con Él. Que tú abras tu corazón. Que tú comprendas que Él lo es todo. Hay algo aquí que me gusta mucho y es un verso que aparece en Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Y es que Primera de Juan dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Hermano, para Dios, usted no es cualquier cosa. Para Dios usted es que Dios se despoje de sí mismo y venga a la tierra a redimirlo a usted. Venga a redimirme a mí. Dice la Biblia que Cristo se humilló hasta lo sumo. ¿Alguien sabe qué es lo que le quiero decir con lo sumo? Quiere decir que Cristo bajó a lo más profundo de lo que alguien puede bajar. ¿Sabe para qué? Para que tú y yo tengamos la oportunidad de volver a elegir. La palabra redención quiere decir que Cristo vino y pagó el precio, muriendo en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos tener una nueva oportunidad, pero a veces no la estamos valorando. Y Cristo le vino a decir a alguien hoy: tú eres el próximo Pablo, que aunque quizá está perdido en las drogas, aunque quizá está perdido en que eres un sicario o eres cualquier cosa, Dios te dice: yo te doy una oportunidad. Aunque todos ellos te desechen, se olviden de ti, yo te doy una oportunidad. Y este mensaje de bajo presión lo vengo a traer a muchas personas. No permita que la presión de la pornografía, que la presión de las redes sociales, que la presión de querer estar en la moda, en el último top, no te permita ver a Cristo llamándote. No te permita ver a Jesús queriendo entrar en tu corazón. Es tiempo de que abra tu corazón y entienda que Cristo es la única solución a cada uno de tus problemas. A ti, millonario que me escucha, a ti, el que vive en la cañada, el que vive en los suburbios, en lo más bajo de la sociedad, también a ti Cristo te ama. Dirías tú: pero ¿por qué si Cristo me ama no me ha dado plata? Hermano, Cristo te quiere dar algo mejor que la plata y el oro. Dice Mateo capítulo 10 que lo que Dios tiene para nosotros, ni el orín ni la polilla lo puede corromper. Nada puede corromper lo que Dios te quiere entregar. Nada puede romper lo que Cristo quiere hacer contigo. Filipenses dice: ciertamente
aún estimo todas las cosas como perdidas por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para Pablo, toda su riqueza, todos sus conocimientos, todos sus caballos eran importantes. Pero cuando Pablo se encontró por Cristo, dijo, todo lo que está en esta tierra yo lo tengo por basura. Y hay gente que tienen que entender que es tiempo de que abran su corazón, porque Cristo quiere hacer algo con ellos. Cristo quiere sacar la depresión. Cristo quiere sacarlo del alcohol. Cristo quiere sanarlo del insomnio. Cristo quiere sanarlo de toda enfermedad. Pero tienen que abrir su corazón a Él. Conclusión. La presión social hace referencia a la influencia que ejerce un grupo en adelantar a una persona a cambiar de sus actitudes. Esto puede ocurrir si la persona no tiene la autoestima suficiente para diferenciarse de aquellos y hacerle frente como comportamiento de manera de conformidad a las normas de grupos. La gente que se deja dominar por la presión social son gente que no tienen una autoestima fuerte. No tienen una autoestima saludable. Son gente que son débiles, aunque tú lo veas fuerte. Aunque tú lo veas como lo tutumpote. Aunque tú lo veas como lo probó. Aunque tú lo veas como los representantes en la cárcel. Son gente débil. Sí, por la presión no entregan su vida a Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. En esta noche, en este mensaje de reflexión, mi intención es decirte, olvídate de lo que está atrás. Si un día cometiste un error, Dios te dice, yo estoy dispuesto a perdonarte. Estoy dispuesto a restaurarte. Estoy dispuesto a sacar tu hijo de la droga. Estoy dispuesto a sacarte de la cárcel. Pero para eso tú tienes que abrir tu corazón. Para eso tienes que entender que yo soy quien te creó y tengo pensamiento de bien para ti y no de mal. Yo le hago el llamado a que si alguien ha sido tocado en esta noche, en este mensaje, en este día, a la hora que esté escuchando este mensaje, empiece a visitar una iglesia y entrégate al Señor. Y si quieres que oremos por ti, puedes dejárnoslo en los comentarios abajo y vamos a estar orando y nos vamos a contactar contigo. En esta noche, en este momento me gustaría decirte que quisiera conocer cualquier problema que tenga para orar por eso. Y verás que si pones todos tus problemas, todas tus vicisitudes en la mano de Dios, todo va a empezar a ser diferente en tu vida. Te invito a que te suscribas en este canal, comparta y comente. Dios te bendiga y esto fue Tiempo